Shalom lekulam. Hola a todos. Yo espero que estén bien. Como ustedes se han dado cuenta, el coronavirus se ha esparcido por todas partes y la gente tiene que ponerse máscaras. Yo no me voy a poner una esta vez. No podemos reunirnos en la congregación, pero podemos aprender juntos por medio del internet y eso es mejor que nada. Vamos a darle gracias a Dios y pedirle por su bendición. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por el hermoso día y te damos gracias que tú nos cuidas hasta ahora. Te damos gracias por todas tus bendiciones y por lo bueno que tú eres, en el nombre de Jesús. Padre nuestro, te pedimos que tú bendigas nuestro estudio del libro de Mateo y te pedimos que estés con nosotros. Te pedimos que recibas nuestra adoración y nuestras oraciones en el nombre de Jesús. Amén. 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 La última vez aprendimos del Evangelio de Mateo, aprendimos de las tentaciones de Jesús en el desierto, sus pruebas allí. Y eso ocurrió después del bautizo de Jesús, inmediatamente después, al final del capítulo 3. Lo que aprendimos debido a las tentaciones de Jesús es que Jesús nos representó perfectamente como hombre y que Él fue encontrado digno de ser nuestro representante ante los ojos de Dios. Ahora en nuestro estudio llegamos al versículo 12. Estamos en Mateo capítulo 4, versículo 12.
Yo espero que ustedes tengan las escrituras con ustedes en sus manos y que leamos juntos. Mateo 4, versículo 12. Y vamos a leer del versículo 12 hasta el versículo 22. Cuando oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea, y dejando Názara, vino a residir en Cafarnaún, junto al mar, en el término de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, allende el Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz, y a los que habitaban en paraje de sombras de muerte, una luz les ha amanecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Y caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, y a su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores. Y les dice: venid conmigo, y os haré pescadores de hombres. Y ellos al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando delante, vio a otros dos hermanos, Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo, arreglando sus redes, y los llamó. Y ellos al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron. El versículo 12 ocurre después de las tentaciones en el desierto, pero Mateo está acá resumiendo lo que dice en el versículo 12: cuando oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea. Se está brincando aquí sobre muchos eventos que ocurrieron entre versículo 11 y 12, y les voy a dar un resumen de estos eventos. Primeramente, poco tiempo después de las tentaciones de Jesús en el desierto, Él llamó a Juan y Andrés, los hijos de Zebedeo, y de eso lo leemos en Juan 1, y ahí leemos: Juan les dijo a estos dos discípulos: he ahí el Cordero de Dios. Y inmediatamente empezaron a seguir a Jesús. Uno de ellos era Juan, el hijo de Zebedeo, y el otro era Andrés, el hijo de Jona. Y poco tiempo después, Andrés le habló a su hermano Simón, Cefas, Simón Pedro. Él era el hermano de Andrés, y ellos eran los hijos de Jonas. Andrés vino a Simón y le dijo: encontramos al Mesías. Simón Pedro entonces también empezó a seguir a Jesús, y ahora Jesús tiene 3 discípulos. Jesús de ahí se fue a Galilea, y en su camino ahí se encontró con Felipe, y Felipe se hizo un discípulo de Jesús. Felipe entonces fue con Natanael y también le habló a él para que fuera un discípulo, y le dijo: lo hemos encontrado a él, de quien está escrito. Y se acuerdan lo que Natanael dijo: de Nazaret puede haber cosa buena. Pero no se quedó ahí, porque cuando conoció a Jesús, le dijo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y él entendió perfectamente que él realmente era el Mesías. Ahora Jesús tiene 5 discípulos: Juan, el hijo de Zebedeo; Andrés, el hermano de Simón; Simón, quien fue traído por Andrés;
Después Felipe trajo a Natanael. Entonces acá tenemos 5 discípulos de Jesús. Y después hubo otras cosas. La más importante, ¿se acuerdan? El primer milagro de Jesús en Caná de Galilea, cuando cambió el agua en vino. Eso ocurrió. Y después de un tiempo, Jesús fue a celebrar las fiestas Pascuas a Jerusalén. Entonces había estado en Galilea y ahora estaba regresando al sur, a Jerusalén. Y él llega a Jerusalén y allí él limpia el templo. Él vio a todos los comerciantes y los sacó con el látigo que él preparó. No nos gusta pensar muchas veces en Jesús de alguien como utilizando medios de violencia, pero acá vemos que él está utilizando estos medios de violencia para sacar a los comerciantes del templo. Y él dice, la casa de mi padre no va a ser un lugar de comerciantes. Y esto ocurrió otra vez al final del ministerio de Jesús. Entonces se puede decir que 2 veces durante el ministerio de Jesús en la tierra leemos que él limpió el templo y él sacó a los vendedores del templo. Esta es la primera vez. Y cuando él estaba ahí, él hizo muchas señales y muchos milagros y mucha gente vio y creyó en él. Y al mismo tiempo, en la noche, Nicodemo vino a él y hubo una conversación muy importante entre Jesús y Nicodemo, a donde Jesús le dijo la necesidad de volver a nacer y también le dijo, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y esa es la canción que cantamos hoy día. Después de esto, Él se quedó en esta área, en el área de Jerusalén, y Él y sus discípulos, a donde estaban bautizando, Él estaba juntando más discípulos que Juan el Bautista. Como Juan había dicho, Él va a subir y yo voy a disminuir. Todas estas cosas ocurrieron y en cierto momento Juan el Bautista estuvo en prisión porque Juan el Bautista había hablado en contra del matrimonio de Herodes Antipas, quien, como ustedes saben, se casó con Herodias, la mujer divorciada de su hermano Filipo, y esto era y todavía está prohibido de acuerdo a las leyes del Torá. Y él habló valientemente en contra de lo que Herodes había hecho, y entonces por eso él estaba en prisión. Y esto causó a Jesús de dejar esa área y regresar otra vez a Galilea. Y esto lo leemos en el versículo 12. Cuando oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea. Y en el camino, cuando Jesús estaba viajando de Judea a Galilea, pasó por Samaria. Y allí en Samaria, él se encontró con la mujer samaritana en Saica, en el pozo. Y allí él tuvo una conversación muy importante con la mujer samaritana, una conversación muy emotiva e importante, en la que él le dijo que él era el Mesías y ella le cree, ella se arrepiente y se convierte. Y ella trae a otros de su ciudad a creer en Jesús. Entonces ahora hay samaritanos que creen en Jesús debido al testimonio de esta mujer. Y él entonces continúa de Samaria
a Galilea. En Galilea él enseñaba en las sinagogas en el Sabbat y él hizo muchos milagros allí que la gente vio. Y en uno de esos Sabbat él entró en la sinagoga de Cafarnaúm, o no, en lugar fue en Nazaret. Y de esto lo leemos no en Mateo, porque Mateo está resumiendo los acontecimientos, pero leemos en Lucas 4, cuando él estaba ahí en la sinagoga, él leyó de los profetas, del libro de los profetas, de la parte de Isaías, y él les dijo: esta escritura que acabas de oír se ha cumplido hoy. Y él intentaba hablar de él, que él era el Mesías. Y él les dijo más cosas que los enfadaron grandemente en la sinagoga y lo sacaron de la sinagoga y lo empezaron a llevar al filo del precipicio. David, Mr. Lin, que sirve en nuestra congregación como elder, él se mudó a Fula con su familia. Y una vez yo y mi familia lo fuimos a visitar a Fula, y como parte de la visita nos llevaron a la montaña en Nazarelit, que de momento ha cambiado su nombre a Vista de Galilea, pero fuimos a esa montaña y hay un descenso tan empinado en esa montaña. En hebreo se llama montaña del brinco, en inglés montaña del precipicio. En la tradición católica hay muchas historias infantiles imaginarias y no está escrito en el Nuevo Testamento que Jesús se brincó de allí al monte Tabor, pero lo que leemos es que él escapó. De alguna manera, entre toda esa muchedumbre que lo llevó al filo del precipicio, de alguna manera él se escapó y él continuó con su camino. Y yo pienso que él utilizó su poder divino porque no era su tiempo de morir y no era la manera en la que él tenía que morir, cayéndose de ese precipicio. Esos son los antecedentes al siguiente versículo. Y dejando Nazaret, vino a residir a Cafarnaúm, versículo 13. Entonces, ustedes pueden ver cómo muchas cosas ocurrieron entre el versículo 11 y el versículo 13. Muchas cosas ocurrieron, pero Mateo lo resume y lo acorta, en mi opinión, porque está tratando de llegar al sermón de la montaña lo más pronto posible y dar detalles acerca de ese sermón. Pero todas estas cosas ocurrieron entre versículo 11 y 13. ¿Y cómo lo sabemos? Porque investigadores, estudiantes de la Biblia, han escuadriñado todos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y los han puesto juntos, todos estos eventos, leyendo entre las líneas y poniendo las cosas en orden que pasó, cuáles eventos ocurrieron y en el orden que ocurrieron. Acá yo tengo la armonía de los evangelios de alguien que se llama A.T. Robinson. Y me gusta el formato y la forma en cómo él escribe la armonía de los evangelios y pone los 4 eventos juntos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan,
juntos, y desde que fue escrita otra armonía de los evangelios ha salido. Quien tiene dinero puede comprar uno, porque después de que esto fue escrito, otros han escrito y creo son más correctos. Uno escrito como de Arnold Fruchtenborg, y yo estoy convencido que es más correcto. Pero si tú no quieres comprar la armonía de los evangelios, tú lo puedes encontrar en el internet. Yo encontré uno gratis, solo yendo a una página en el internet, y hay lista los eventos de la vida de Jesús de acuerdo al orden cronológico. Yo voy a poner el enlace en la caja de descripción de este video de esa página. Esas son las cosas que ocurrieron entre estos versículos. Y entonces nosotros entendemos por qué Jesús dejó Nazaret y se fue a Cafarnaún. Lo rechazaron en Nazaret. Entonces él se fue de allí y se fue a otro lugar. Ahora en el versículo 13 y escribe que él se quedó a vivir en Cafarnaún, que está en los bordes de Zabulón y Neftalí. En los bordes de Zabulón y Neftalí. Les voy a enseñar un mapa que yo preparé del internet. Esta es la división de las tribus. Ustedes pueden ver la división de las tribus. Y ustedes pueden encontrar esto en Wikipedia. Y Cafarnaún está situado acá. Y está escrito que era entre el borde de Zabulón y Neftalí. Pero acá vemos que está adentro en el territorio de Neftalí y lejos del territorio de Zabulón. Pero pongan atención. En este mapa, en este otro mapa, acá vemos algo diferente. Vemos el territorio de Zabulón como estaba dibujado hace muchos años atrás. Este es un mapa más antiguo del que encontramos en Wikipedia. Y acá el territorio de Zabulón alcanza hasta el mar de Galilea y hasta el camino a Haifa. Ahora, acá Cafarnaún se ve que realmente está en el borde de Zabulón y Neftalí, como Mateo lo escribe. Este mapa se adapta mucho mejor a lo que Jacob dijo acerca de Zabulón, que él habitaría en las orillas del mar y que él habitaría entre estos dos mares. Y estos son los límites del mar en cada borde. Yo creo que este es el mapa correcto que debemos usar. Ahora, él dice que esto es para cumplir la profecía. Vean el versículo 14. Para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, allende el Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en el paraje de sombras de muerte, una luz les ha amanecido. Ahora, ¿qué es el significado de esta profecía? El significado es que en esa tierra de Galilea, en una tierra que es considerada oscura, ellos tendrían una gran luz. Y esa luz es la luz del Mesías. Es lo que Mateo está explicando. La gran luz que brilla
en el mar de Galilea es la luz del Mesías. Y hay otros pensamientos, por ejemplo, que este es el lugar a donde el cautiverio de Israel empezó. El cautiverio empezó en el norte de Israel y después Judea fue tomada en cautiverio. Y porque el cautiverio empezó ahí, pensaban que ahí sería donde el Mesías sería revelado. Eso es un significado de la profecía. Y bueno, ya aprendimos en lecciones anteriores cómo los hombres de Galilea fueron despreciados por los hombres de Jerusalén porque decían que eran maleducados, que su lengua era primitiva. Entonces Galilea era considerada como algo inferior y te enseña cómo es que Dios trabaja en un lugar que es pequeño y que no es importante y da donde hay una gran cantidad de gentiles. Por ese motivo era llamado Galilea de Gentiles. Ahí la luz del Mesías brilló. Este es el cumplimiento de la profecía acerca del Mesías, que en el borde entre Zebulón y Neftalí la luz del Mesías brillaría, y el principio del ministerio de Jesús y los milagros que él hizo allí. Él empezó en Galilea, 1 hora lejos de aquí, manejando. Estamos también acá en Galilea, pero él estaba más cerca del mar de Galilea, adentro de la tierra. No solamente los creyentes cristianos piensan que el Mesías es la luz y que el Mesías va a ser revelado en Galilea. Me sorprende. Algunas veces nos sorprende porque los rabinos alguna vez realmente son precisos, pero me sorprende que también en judaísmo se dice que el Mesías es la luz y que el Mesías va a ser revelado en Galilea. Les voy a enseñar de algunas cosas que yo encontré en línea. Este es el libro de Zohar. Este es un libro judío. Es judío misticismo judío. Yo no creo en el libro de Zohar, pero hay cosas allí, algunas cosas aquí y allá que son correctas. El libro de Zohar estuvo escrito en arameo y esto está en arameo. Y la traducción está escrita en hebreo, que el rey Mesías va a ser revelado en la tierra de Galilea. Y ellos continúan a decir otras cosas, las cuales yo no estoy de acuerdo. Pero este pensamiento que el rey Mesías va a ser revelado en la tierra de Galilea existe en el judaísmo. No es extraño en el judaísmo. Ahora vean aquí del libro de Zohar. No es del libro de Génesis, pero es de Éxodos y está otra vez escrito en arameo. Que el rey Mesías despertará y despertará en la tierra de Galilea. Entonces podemos ver que no es un concepto extraño en judaísmo que el Mesías va a ser revelado en Galilea. Vamos a ver lo que los rabinos van a decir acerca de la luz. En los Salmos, ustedes a lo mejor se acuerdan a dónde está escrito: envía tu luz y tu verdad. Rashi, uno de los
judíos rabinos, tal vez el más famoso, él dice, a donde está escrito, envía a tu luz, él dice, esa luz es la luz del Mesías. Ustedes pueden checar el comentario de Rashi, Salmo 43, versículo 3, envía tu luz y tu verdad. Envía tu luz es la luz del Mesías. Y en el libro de Daniel, que una gran porción está escrita en arameo, pero acá tengo una traducción en hebreo. En Daniel 2, versículo 22, hay un versículo que está escrito, Él revela las cosas profundas y las cosas ocultas. Conoce lo que está en la oscuridad y la luz mora junto a Él. Y la luz mora junto a Dios. Rabinos judíos interpretan que esta luz que está con Dios es el Mesías. Esa luz que está con Dios es el Mesías. Algunas veces me sorprende qué tan precisos son estos rabinos. No que yo te esté diciendo que vayas a ver las enseñanzas de los rabinos, porque hay enseñanzas en el Talmud que nosotros no podemos estar de acuerdo con. Y hay cosas escritas en el Talmud que son tan terribles que da pena incluso hablar de lo que está escrito ahí. Yo me acuerdo diciéndole a alguien de partes en el Talmud que daba tanta pena que ni siquiera me podían creer que estaba escrito en el Talmud. Entonces, ciertamente no te estoy yo enseñando las enseñanzas de los rabinos. Jesús dice, tengan cuidado de las enseñanzas de los fariseos. Pero Dios dice que Jesús es la luz del Mesías. Y que estas son cosas que los creyentes creen y que el Nuevo Testamento enseña. Y me hace recordar mucho lo que está escrito en el Evangelio de Juan. Vayamos a Juan, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 al 5. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. El Mesías es Dios y está con Dios. Aprendimos de la Trinidad en lecciones previas. Versículo 2. Ella estaba en el principio con Dios. Acuérdense que está escrito, la luz está con Dios. Versículo 3. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la luz y en ella estaba la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Vean el versículo 9. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Este es Jesús el Mesías que vino al mundo. Él es la luz del mundo. Y Él empezó a brillar en la tierra de Galilea. Y por eso, Mateo, y vamos a regresar a Mateo, escribe que esta profecía en Isaías capítulo 9, había una profecía acerca del Mesías que fue cumplida. Jesús empezó su ministerio enseñando y haciendo milagros en Galilea. La gente sentada en la oscuridad vio una gran luz. Ahora leemos en el versículo 18 al 22.
Caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés echando la red en el mar, pues eran pescadores. Y les dice: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Y ellos al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando adelante vio a otros dos hermanos, Santiago el de Zebedeo y a su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo arreglando sus redes, y los llamó. Y ellos al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron. Acá podemos ver que Jesús le habla a 4 discípulos junto al mar de Galilea, y estos 4 discípulos son Andrés, el hijo de Jonas, y su hermano Simón, quien es llamado Pedro, y después de eso Juan y Santiago, el hijo de Zebedeo, que están con su padre componiendo sus redes. Y nos preguntamos, ¿hay alguna contradicción aquí con lo que leemos en Juan? En Juan, en el primer capítulo, está escrito que en los primeros días, después de la tentación de Jesús en el desierto, unos días más tarde, él ya había llamado a 5 discípulos. Y aquí ya se menciona que Juan y Andrés fueron los primeros discípulos y que a él no los llamó en Galilea. Pero hubo otras circunstancias cuando los llamó, cuando Juan el Bautista los señaló hacia Jesús, los señaló a ellos hacia Jesús. Y después Andrés llamó a su propio hermano, Simón Pedro. Entonces parece como que hay un conflicto acá. ¿Qué es lo que es correcto? ¿Lo que Mateo escribe o lo que Juan escribe? Que estos 3 discípulos ya habían sido llamados, o que acá en Mateo, que él llamó a ellos en Galilea. La verdad es que los 2 acontecimientos son verdaderos y les voy a explicar. En los primeros días de Jesús, después de sus tentaciones, él empezó a llamar discípulos. Cuando él pasó Juan de Bautista y Juan de Bautista lo vio, y él señaló a Juan y a Andrés a Jesús y ellos lo siguieron. Andrés llama a su hermano Simón Pedro. Entonces ya tenemos estos discípulos. Felipe y Natanael fueron agregados. Un tiempo después pasó cuando Jesús estaba haciendo su ministerio y no sabemos exactamente el motivo, pero Juan, el hijo de Zebedeo, Andrés, el hijo de Jonas, y Simón, el hijo de Jonas, regresaron al negocio de pescadería. Ya no estaban siguiendo a Jesús a todos lados. Ellos querían a Jesús y les gustaba escucharlo, pero ya no lo estaban siguiendo a todas partes de la manera que lo hubiéramos pensado. Ellos regresaron a pescar y podría ser que ellos tenían responsabilidades de familia. Si hay un negocio de familia, la responsabilidad de ayudar a ese negocio es muy grande. Hay mucha presión para trabajar en el negocio de familia, para que este negocio pueda tener éxito. Tal vez esa era la razón. Pero ellos querían seguir a Jesús. Pero algo causó que ellos regresaran al negocio de pescadería de su padre, ese negocio de familia. Jesús entonces está haciendo su ministerio en Galilea y en algún momento él pasa el mar de Galilea
Y Lucas nos dio algunos más detalles en el capítulo 5, si alguien quiere leer. Yo les voy a decir brevemente, pero si ustedes quieren leer, es en Lucas capítulo 5. Jesús empezó a enseñar a las multitudes en el mar de Galilea y la gente lo estaba agolpando porque había tanta muchedumbre cerca de él que lo estaban empujando, que querían escuchar su enseñanza. Ahora, ustedes saben, la gente de Israel, nosotros conocemos a nuestra gente. Yo nací acá en Israel, en Najarilla. Crecí en esta ciudad. Yo hice mi servicio militar aquí. Y les voy a decir, todavía es difícil para mí acostumbrarme a cómo la gente empuja. Tú estás en la caja del banco para sacar dinero, en la cajera del banco, y la gente no se pone atrás de ti, sino se ponen junto a ti, mero junto a ti, y te ven, aun cuando tú estás entrando tu contraseña. Te están mirando porque te aman tanto y les importas tanto que incluso quieren saber cómo tú metes tu contraseña. Ustedes todos lo notan. Entonces yo trato de mirar de un lado a otro lado, darles señales, ver a otra dirección. Y 2000 años atrás todos estaban empujando para escuchar a Jesús. Yo desearía que hoy día la gente de Israel estuvieran empujando para escuchar el Evangelio de Jesucristo. Nosotros esperamos que la nación continúe empujando a escuchar el Evangelio de Jesús. Y así era como era ahí. Todos estaban empujando, que querían escuchar sus enseñanzas de Jesús. Entonces Jesús le habla a Pedro, que tenía su pequeña barca, y le pide que lo aleje un poquito de la orilla. Entonces Simón lo lleva un poquito adentro del agua en su barca y la gente estaba a la orilla y Jesús les podía enseñar a todos sin sentirse agolpeado por todos lados. Jesús les estaba enseñando y ellos podían escuchar todo. Entonces ahí Jesús le pidió a Pedro y le dijo: vete más lejos hacia adentro del mar y ahí tira tus redes. Ahora Pedro ya estaba trabajando toda la noche tratando de agarrar pescado y no había sido una buena noche para él. La hora para pescar no es en pleno sol del día después de haber tenido una noche sin éxito. La hora para pescar es en la noche y muy temprano en la mañana. Y él le dijo a Jesús: toda la noche hemos tratado de pescar, pero yo voy a hacerlo como tú me lo pides. Él se somete a Jesús y hace lo que él le pide. Le escucha y él tira la red en el agua y agarra tanto pescado en su red que la red casi se rompe y es difícil subirla por el peso del pescado. Y entonces Simón, Pedro, el hijo de Jonas, tenía amigos quienes eran los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago. Entonces les habla a ellos para que vengan a ayudar y ellos vieron esta gran cantidad de pescado que él había agarrado y cuando vieron, ellos entendieron lo que había ocurrido. Y Lucas nos dice que ellos tuvieron miedo. Ahora, habían agarrado tanto pescado y parece algo bueno y realmente lo es, pero ellos tuvieron miedo. ¿Y por qué tuvieron miedo? Porque ellos entendieron quién estaba con ellos. Ellos entendieron que Jesús tiene autoridad aún sobre la naturaleza. Y Pedro les dice algo muy emotivo. Le dice: apártate de mí, porque yo soy un hombre pecador. Apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Mucha gente piensa que es gente buena. Nosotros pensamos que al final del día somos buenos comparados con otros,
Pero ¿con quién nos estamos comparando? Con otros pecadores. Pero cuando nosotros vemos al Mesías y la luz del Mesías, entonces ya no puede ser lo mismo, no es lo mismo. Entonces nosotros entendemos que somos pecadores, que somos indignos. Eso es algo muy importante. La Escritura nos dice que el corazón es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente malvado. ¿Quién lo puede conocer? El corazón es engañoso. Y el corazón dice, yo soy una buena persona, pero el estado del corazón está en un estado enfermo. Y la persona está en necesidad del perdón de sus pecados y de su naturaleza corrupta, que nos lleva a pecar todos los días. Todos los hombres pecan y acumula tanto pecado que no hay manera de estar en la presencia de Dios y hablar y decir, yo merezco estar con Dios en el cielo. No podemos decir eso. Nosotros debemos de pensar en nuestros pecados y preguntarnos a nosotros mismos, yo tengo expiación por estos pecados, realmente soy una buena persona. Alguien que entiende que es pecador, déjenlo ir con el Mesías. Con Jesús puedes recibir perdón de todos tus pecados. Todos los que creen en Jesús van a recibir perdón completo de sus pecados. Eso es lo que ocurrió la segunda vez cuando Jesús estaba caminando junto al mar de Galilea y llamando a Andrés y a Simón. Después de estos eventos del pescado, cuando Pedro le dijo, apártate de mí, soy un hombre pecador. Ahí es cuando Jesús dice, no tengas miedo. Yo los voy a hacer pescadores de hombres. Pedro entendió su pecado en la luz del Mesías. Pero Jesús le dice, no tengas miedo, ven y sígueme, y yo te voy a hacer pescador de hombres. Y también pasó lo mismo con Andrés. Después de que Simón y Andrés fueron llamados por segunda vez, tú puedes decir, esta vez dejaron todo y lo siguieron. Entonces no hubo contradicción entre lo que Juan escribe y lo que Mateo escribe. Y está escrito en el versículo 21. Caminando adelante vio a otros dos hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo, arreglando sus redes, y los llamó. Juan empezó a seguirlo. Pero cuando vio este evento, lo que Jesús había hecho con Pedro con el pescado, entonces Jesús le habla a Juan y a su hermano Santiago. ¿Y qué es lo que hacen? En el versículo 22, y ellos al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron. Esta es la segunda vez y la última vez que Jesús le habla a Juan, y Juan finalmente se hace su discípulo, y Santiago, que no era previamente su discípulo. Entonces, cuando llegamos al versículo 22, tenemos a Juan, a Simón, a Andrés, a Felipe, a Natanael, y a Santiago. 6 discípulos. Esto es la mitad del número de discípulos
que estarían con Jesús, la mitad. Y 3 de estos que estaban con él serían los discípulos más importantes. En el gobierno ellos hablan del gabinete, el gabinete del primer ministro. El primer ministro no se lleva a un grande grupo, pero se lleva a un grupo pequeño, el gabinete, para hablar de las cosas más importantes. Entonces Jesús ahora tiene un gabinete, 3 discípulos que él considera más importantes. Cuando él no se lleva a todos los discípulos, se lleva a estos 3, a Juan, a Santiago y a Pedro. Tiene ahora él 6 discípulos, la mitad del número que él tendrá, y 3 de ellos serán los discípulos más importantes. Y así es como el versículo 22 termina. Ahora quiero resumir este estudio. Vamos al Evangelio de Juan, a capítulo 8. Versículo 12. Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la luz del mundo, y quien lo sigue a Él no caminará en oscuridad. Él tendrá la luz de la vida. A lo mejor tú sientes que estás caminando en la oscuridad, y estoy hablando especialmente a los no creyentes que están mirando este video. A lo mejor tú crees que estás caminando en la oscuridad. A lo mejor sientes que Jesús te está llamando a seguirlo, a seguir su luz, que Él brilla en todas partes. Yo te recomiendo que tú dejes todo y que escuches esta llamada. Deja todo y síguelo. Jesús es la luz del mundo que empezó a brillar en Galilea. Pero no solamente brilló en Galilea, brilló en los corazones de 10,000 judíos en Israel, 2,000 años atrás. De ahí alcanzó a tantos gentiles por todo el mundo, y los gentiles descubrieron a Jesús. Estos gentiles que se daban a idolatría y que alababan a ídolos que estaban hechos de oro, madera y plata, y hacían unas ceremonias perversas, a donde había sexualidad impura, a donde habían ceremonias sexuales como parte de su rito a todos sus dioses. Eran paganos. Y ellos abandonaron todo eso. Ellos abandonaron toda esa oscuridad y siguieron la luz del Mesías, Jesús. Ellos empezaron a leer las Escrituras, las mismas Escrituras que los judíos habían estado leyendo, el Antiguo Testamento y más tarde el Nuevo Testamento, cuando fue terminado y escrito. Y hasta ahora hay gente que ha salido de tanta oscuridad. ¿Y qué es lo que hacen? Ellos leen las Escrituras, el Nuevo y el Antiguo Testamento. E incluso ellos saben y conocen las Escrituras mucho mejor que muchos judíos que viven aquí en Israel. Ellos les gustan mucho los personajes de la Biblia. Ellos quieren venir y trabajar en la tierra de Israel con emoción, y ellos quieren venir a ver la tierra de Galilea, la nación de Israel, y lo más importante es que aman al Dios de Israel.
Ellos cambiaron vidas de decepción, de engaño y de maldad a caminos de vida, de luz, de pureza. Y todo por la luz de Jesucristo. Jesucristo les dio una nueva vida. Aún en nuestra congregación en Najarilla hay gente que estaba viviendo caminos de vida impura, de engaño. Y Jesús les dio un nuevo corazón, una nueva vida, y ahora viven vidas justas. Y yo los invito, si tú eres judío, ¿por qué Jesús solamente debe ser la herencia de los gentiles? ¿Por qué los gentiles deben tener banquetes con Jesús mientras que los judíos están con hambre al estar leyendo el libro de Talmud? ¿Por qué deben estar con este engaño? Vengan a la luz de Jesús, lean el Nuevo Testamento. Ustedes lo pueden leer en el internet. Acá está el Evangelio de Jesús. Vean la luz que sale de Jesús. Dejen toda la oscuridad y lo perverso, y vengan a Jesús. Él los va a recibir tal y como son, aun si hay muchas presiones de estar en tu vida antigua. Deja todo y ven y sigue al Señor Jesús. Jesús dice en Juan 6, el que cree en mí tiene vida eterna. Si tú quieres vida eterna, todo lo que tienes que hacer es creer en el Señor Jesús. Y eso es lo que yo los invito a que hagan. Yo los exhorto. Pero los creyentes, y especial los creyentes acá en Najarilla, hay también quienes a lo mejor están mirando el video, porque hay otros, gracias a Dios. Y yo quiero decir, como Pedro y Andrés, como Juan y Santiago, dejen todo inmediatamente y siguieron a Jesús, aunque tenían negocios de familia y otras cosas. Todo creyente debe estar preparado a hacer esto. No es para decirles que tú debes hacer esto. A lo mejor tú tienes un negocio de familia y a lo mejor todavía puedes continuar administrándolo. Pero todo creyente debe tener la disposición de dejar todo y seguir a Jesús si Jesús les habla. Vamos a examinarnos a nosotros mismos y preguntemos si nosotros estamos dispuestos a dejar todo atrás y seguir a Jesús. Y confiar que Él va a proveer por todo lo que nosotros necesitamos. Uno de los motivos por el cual yo creo que Jesús hace este milagro, que la red se empezó a romper de todo el peso del pescado que contenía, era para enseñarles: no se preocupen todo el tiempo acerca de tus negocios y de tus finanzas. Yo puedo proveer mucho pescado para comer, que tus redes van a empezar a romperse del peso y que ni siquiera vas a poder levantar esta red de pescado. Él puede proveer todas tus necesidades. Si los creyentes quieren servir al Señor y no solamente querer, pero si sienten que les está llamando de una forma más profunda, de servirle de una forma más profunda y dejar tierras, negocios, y tienen miedo de dejar estas cosas, Jesús puede proveer todo lo necesario para poder servirlo. Entonces no hay necesidad de tener miedo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por el Señor Jesús, por la luz del mundo que brilló acá en Galilea.
Te damos las gracias por la luz que brilló en nuestros corazones oscuros antes de que lo conociéramos. Él brilló su vida en nuestros corazones y nos dio una vida nueva. Te damos gracias por la luz que brilló en todo el mundo y que millones de gente se han convertido, que han pasado de oscuridad a la luz y de impurezas a las purezas del Señor Jesucristo. Gente que lo están siguiendo y que creen en el Dios de Israel, que creen en las Escrituras y que tienen vida eterna. Te pedimos que tú trabajes en nuestros corazones para acercarnos más a ti y a tu Hijo Jesús, que nos limpies de nuestras impurezas, que todavía están encontradas en nuestros corazones del pecado. Que todo el tiempo busquemos de ti, de tus caminos, y que estemos cerca del Señor Jesús. Que nosotros estemos dispuestos a dar todo lo que es valioso para nosotros, para seguirte a ti. Te pedimos que tú bendigas la congregación la siguiente semana que viene, que tengamos una buena semana. Y te pedimos que tú tengas misericordia de nosotros, de la congregación acá en Najarilla, de nuestra ciudad y de todos los creyentes. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que tú nos guardes de este virus de la corona que se está esparciendo por todos lados. Escuchamos cómo gente está sufriendo y te damos gracias que hasta este momento nadie de la congregación se ha enfermado con este virus. Te pedimos que tú continúes protegiéndonos para que no tengamos ningún incidente de muerte o de gran sufrimiento o de daño permanente en nuestra congregación. Te pedimos que tú cuides de nuestra congregación y de todas las congregaciones. Y nosotros oramos por nuestra hermana Aida, que está en el asilo de ancianos, que no puede ver a nadie y que ni siquiera puede ver este mensaje. Te pedimos que tú motives su espíritu, que tú le des fuerzas y la sanes, porque ella ha estado enferma por algún tiempo. Por favor, dale fuerzas y te damos gracias por todas tus bendiciones y todas las cosas buenas que tú nos das. En el nombre de Jesús, amén. Que todos tengan una buena semana y esperamos verlos la siguiente semana y esperamos que pronto podamos reunirnos otra vez en la congregación. Ustedes saben todas estas cosas, la distancia, no dando la mano, no abrazando, no dando besos. Yo estoy esperando saludarlos a todos de la mano y esperamos que pronto todo esto termine.